Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase número 6, correspondiente a la semana número 4 de este curso de automatismos y programación. En el transcurso de la clase de hoy vamos a abordar algunos conceptos de programación, el concepto de estructura de datos, en particular los arreglos, y vamos a presentar las estructuras de control repetitivas. Y hasta ahora lo que estuvimos viendo en los distintos ejemplos de programación con la placa Arduino fueron los bloques condicionales, ¿sí? Que se traducen en el lenguaje de texto con las instrucciones condicionales. Vamos a introducir ahora las estructuras repetitivas, ¿sí? Como yo les dije ya en alguna oportunidad, tenemos que tratar de trabajar directamente con el lenguaje Arduino, con el código textual, y los bloques del Tinkercad los vamos a utilizar eventualmente para algún ejemplo sencillo, pero cuando ya aumenta la complejidad de los programas, necesitamos recurrir al código de texto, al lenguaje Arduino, porque los bloques directamente no pueden resolver ciertas situaciones. Entonces, como vamos a ver ahora, ¿no? O sea, este tema de arreglos, por ejemplo, no se puede manejar desde los bloques gráficos, ¿sí? Los bloques gráficos de Tinkercad. Bien, y como dispositivos nuevos vamos a introducir el módulo de teclado, un módulo de teclado que es prácticamente un arreglo, un conjunto de pulsadores que se pueden manipular en forma integral, un pequeño teclado con la posibilidad de introducir determinados caracteres, ¿sí? Dígitos, letras, algunos caracteres especiales, ya lo vamos a ver. Hay muchísimos módulos de teclado, pero nosotros vamos a trabajar con el más sencillo, tal vez el más usual, que es el que tiene la plataforma Tinkercad. Y también con otro dispositivo que se conoce como barrera infrarroja, que ya vamos a ver, nos va a permitir detectar el paso por algún lugar determinado, el paso de alguna persona o de algún objeto, que es lo que normalmente se utiliza en los accesos, ¿sí? Para detectar cuando se atraviesa el acceso, o también para detonar alarmas, ¿sí? Se utiliza también estas barreras infrarrojas. Bien, bueno, esa va a ser la temática de la clase de hoy. Vamos a abordar con el material que ustedes ya lo tienen ahí, esta semana. Yo voy a acceder al PowerPoint que tengo preparado. Bien. Perdón, vamos a comenzar de acá. Perfecto. Bueno, yo me equivoqué en el número de clase, ¿no? Porque yo decía clase número 6, creo que dije al principio. Bueno, ya estamos en la clase 7, porque esta es la cuarta semana, ¿no? Tiene la clase 7 y el viernes vamos a tener la clase 8. Así que bueno, es la clase número 7. Perfecto. El primer concepto que vamos a introducir, el de estructuras de datos, y aunque ya estuvimos manejando, ya estuvimos trabajando
con los conceptos de variable, ¿sí? Desde los bloques del Tinkercad vimos cómo se define una variable, cómo se le puede asignar un valor. Pero bueno, vamos a ver ahora un poquitito más en detalle el tema, sobre todo ya orientado a lo que es el lenguaje Arduino, ¿sí? El lenguaje de texto. Bueno, como bien dice acá, una variable simplemente es una porción de la memoria interna que tiene la placa controladora, en este caso la placa Arduino, es la parte de la memoria que se conoce con las siglas RAM, que estuvimos comentando la primera clase cuando presentamos lo que es la arquitectura de la placa, la estructura, qué es lo que tiene adentro una placa controladora. Las siglas RAM no tiene demasiada importancia, pero bueno, son siglas en inglés de Random Access Memory, que traducido quiere decir memoria de acceso aleatorio. Pero bueno, eso tiene que ver con la forma en la que internamente se maneja esa memoria, ¿sí? No tiene demasiada importancia entrar en esos detalles. Lo que sí es importante es que esa memoria interna, la memoria RAM, es una memoria de trabajo transitorio. Mientras el programa está corriendo, se van guardando allí los datos, pero una vez que se deja digamos, de trabajar, se deja de ejecutar, perdón, el programa, cuando se detiene el programa, cuando literalmente apagamos la placa, le sacamos, le retiramos la energía, se pierden todos los datos que hay en esa memoria, ¿sí? Por eso se dice que esa memoria RAM es una memoria volátil, ¿no? O sea que es una memoria transitoria. Mientras está funcionando el programa y mientras está, por supuesto, alimentada la placa y están todos los dispositivos funcionando, esa memoria mantiene los datos que se guardan allí, ¿no? Pero, repito, una vez que se apaga todo, que se termina de ejecutar el programa, todos esos datos se pierden. Bueno, ese es un concepto que hay que tenerlo claro. Pero bueno, lo importante entonces es que una variable, como decíamos, es un bloque de memoria, es una porción de esa memoria, donde se van a alojar, almacenar, guardar datos. Datos que pueden ser de distintos tipos, como vamos a ver ahora más en detalle. Cuando vamos a crear una variable, es importante especificar dos cosas. Por un lado, el nombre de la variable, que también se lo llama identificador de la variable, y el tipo de dato que va a almacenar, ¿sí? O sea, cuál es la naturaleza del dato que va a almacenar. Bien, el espacio que ocupa, el espacio de ese bloque de memoria, se suele medir en cantidad de bytes. Recordemos que un byte es un octeto de bits, o sea, 8 bits. Bits sería dígito binario, ¿sí? O sea que un bloquecito de 8 bits es lo que se llama un byte. Y es la unidad mínima de memoria a la que se puede acceder, ¿sí? Yo puedo acceder a ese mínimo de 8 bits, o sea, un byte. Por lo tanto, el espacio que ocupa una variable se lo mide en cantidad de bytes. Perfecto. Con respecto a los identificadores, es muy importante para ir comprendiendo cómo es la sintaxis, cómo son las reglas de escritura del lenguaje Arduino. Es importante que sepamos que los nombres, los identificadores, no pueden llevar cualquier carácter, cualquier símbolo, ¿sí? Sino que únicamente permiten letras, el guión bajo y dígitos. Dígitos del 0 al 9. Es más, tienen que empezar
con una letra o un guión bajo. No pueden empezar con dígitos. Y después sí, después pueden tener dígitos, letras, guión bajo. ¿Sí? Bueno, acá yo puse 3 ejemplos sencillos para que quede claro. Por ejemplo, num3 sería un nombre válido. ¿Sí? Guión bajo dato 1 también sería válido, porque empieza con guión bajo. Y podría ser valor guión bajo inicial, que sería otro ejemplo válido. ¿Sí? En cuanto a la sintaxis, cómo se declara, cómo se define una variable, se coloca primero el tipo de la variable y después el identificador de la variable. ¿Sí? Es decir, supongamos que yo quiera declarar la variable num3 como una variable de tipo entero, que ya vamos a ver ahora en esta tablita, un resumen de lo que serían los distintos tipos que tenemos disponibles en Arduino. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, con la variable num3, utilizar números enteros de tipo int, como bien lo dice acá en la tabla, bueno, voy a escribir int seguido de num3, o sea, con un espacio siempre en el medio, ¿no? Y después el punto y coma, ese que aparece ahí al final, prácticamente es obligatorio poner un punto y coma después de cada declaración o de cada instrucción, ¿sí? Así que es como una, podríamos decir, pauta general, ¿no? Hay algunas excepciones donde no hace falta poner ese punto y coma, ¿no? Pero como para que uno disminuya la posibilidad de errores, que muchos de los errores que uno comete al principio es porque se olvida del punto y coma, entonces es mejor poner el punto y coma siempre al final de cualquier sentencia, de cualquier declaración. ¿Sí? Bien, ya esos detallecitos los vamos a ir viendo con la práctica, ¿no? Perfecto. Con respecto a esta tabla de los tipos de datos, ahí tenemos en una columna cómo se llama el tipo, y tenemos, por ejemplo, el tipo char. El tipo char, que viene de la palabra character, en inglés, carácter, el formato que tiene es justamente de tipo carácter, pero también de tipo entero como número. O sea que es un tipo que tiene un doble formato. ¿Sí? Fíjense en que de los que hemos enumerado acá es el único que tiene esa característica. Es un doble formato, o sea, yo lo puedo manejar como número o lo puedo manejar como un símbolo de tipo literal, ¿sí? Un carácter, podría ser una letra, podría ser un símbolo especial, símbolos matemáticos, símbolos gráficos. Hay muchísimos símbolos, muchísimos caracteres que se pueden utilizar. ¿Sí? Bien, entonces yo lo puedo manejar al tipo char como carácter o como número. ¿Sí? Cada carácter tiene un número asociado, ¿sí? O código numérico asociado. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el tamaño, que sería de un solo byte, ¿sí? O sea que cuando yo declaro una variable de tipo char, esa variable me va a ocupar un solo byte en la memoria. ¿Sí? Y el rango válido, como se trata de un tipo numérico y de un tipo carácter, las dos cosas se puede, con los dos formatos se puede manejar. El rango, cuando yo lo manejo como número, va de menos 128 a 127. ¿Sí? Si ustedes suman en total, van a tener 256 valores distintos. ¿Sí? 256 números distintos. Pero el rango es de menos 128 a más 127.
27. Ya vamos a practicar ahora con el Tinkercad y vamos a ver las curiosidades, ¿no?, que ocurren cuando uno no respeta el rango. Ya lo vamos a ver. Pero ahí entre paréntesis, como para que quede claro, puse dos ejemplos de un número y cuál es el carácter asociado. El -15, por ejemplo, es la ñ. La ñ minúscula, porque la ñ mayúscula va a tener otro número, ¿sí? Lo mismo, la A mayúscula tiene el número 65. Y por lo tanto, también la A minúscula tendrá otro número, otro código, ¿no? O sea, cada carácter, minúscula, mayúscula, dígitos, símbolos especiales, símbolos aritméticos, etcétera, todos van a tener un número, un código distinto. Bueno, les cuento, perdón que abra un paréntesis, disculpen que abra un paréntesis en la clase, porque está corriendo un viento impresionante acá en el lugar donde yo estoy. No sé dónde están ustedes, cómo estará el clima, pero acá estuvo con mucho viento desde que llegué. Bueno, no, es que estaba viendo acá, perdón, disculpe que esto es algo muy, digamos, del contexto donde estoy, ¿no? Estoy viendo acá por la ventana, prácticamente uno de los árboles está casi caído. No, impresionante el viento. Bueno, perdón. Esperemos que no se me corte la conexión, eso. Sí. ¿Hasta ahora me están escuchando bien? ¿Todos? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, Se escucha. bien, porque yo ahí te estoy escuchando medio entrecortado, Claudio. No sé si será tu conexión o la mía. ¿Los demás me escuchan bien? A ver si alguno me contesta para que haga un pequeño chequeo de cómo está la conexión. A ver, Mariela o cualquiera, por favor. ¿Se escucha bien? Bueno, está bien. Yo porque como está medio complicado acá el clima, en una de esas se corta la conexión, esperemos que no, ¿no? Esperemos que no. Bueno, disculpen la interrupción, pero me estaba perturbando un poquito acá el tema del viento. Bueno, entonces, como decía, los tipos, ¿sí?, es muy importante que tengamos conocimiento porque cada uno tiene un tamaño, tiene un formato y tiene un rango de validez que uno tiene que respetar, porque si no se pueden producir errores, como ya vamos a ver. Bueno, después el otro es el byte. El byte ocupa también un solo byte, y justamente se llama así porque es como un número entero que tiene el rango de 0 a 255, que sería lo que se puede representar con un byte trabajando en binario. Para aquellos que manejen un poquito la numeración binaria, cuando uno representa los números en binario, con un byte, o sea, con 8 bits, se podría representar números desde el 0 hasta el 255. Bueno, de ahí viene un poco el nombre, byte. Perfecto. El int también es un entero, pero ocupa 2 bytes. Y por lo tanto, el rango va de menos 32.768 a 32.767. O sea que yo puedo utilizar cualquier número dentro de ese rango y no va a haber ningún inconveniente. Pero si yo necesito usar números fuera de ese rango, ahí puede haber problemas, porque no se van a representar como pensamos. ¿Sí? Entonces es muy importante el rango de validez de los tipos de datos. Cuando yo quiero trabajar con números grandes, enteros, mayores que 32.767 o para el lado negativo 22.768, entonces ya recurro al long,
El long es un entero también, pero ocupa el doble de byte. O sea, acá es una cuestión del espacio que va a ocupar el dato, por un lado, ¿no? El formato que necesitemos y por otro lado el tamaño, ¿sí? Porque si uno utiliza muchos datos en un programa, y bueno, vamos a tener muchos bytes, y podría ser crítico el espacio de memoria, porque normalmente cuando trabajamos con este tipo de tecnología, de microcontroladores, el espacio de memoria que se dispone no es lo mismo que en un computador o que en una notebook, me refiero convencional, ¿sí? Donde tenemos muchísima cantidad de bloques de memoria RAM. ¿Sí? Cuando se trabaja con este tipo de plataformas, no hay tanta memoria RAM disponible como en un computador convencional. Bien, perfecto. Entonces es importante el tema del espacio, ¿no? de memoria que se ocupe. Bueno, el long, fíjense, es una barbaridad ya la cantidad de números que se puede representar. Fíjense, el rango va, si lo pueden leer a los números, no están separadas la, digamos, de a 3, pero sería, si ustedes observan, 2.147 millones para un lado negativo y para el otro lado también, ¿no? O sea que podemos representar más de 4.000 millones de números. Bien, y cuando pasamos ahora al otro tipo que se llama float, que sería flotante, viene de la denominación de punto flotante porque se trata de representaciones internas de estos números, donde el punto decimal, el punto que separaría la parte entera de la parte decimal, puede ser variable en cuanto a la posición que tiene, pero eso tiene que ver con la representación interna, eso también son detalles que no tienen demasiada importancia. Pero lo que sí es importante es que tengamos en claro que los de tipo float se corresponden con el concepto de números reales. Es decir, yo puedo representar dentro de ese rango y con determinada precisión, o sea, determinada cantidad de dígitos, números con parte entera y parte decimal. ¿Sí? O sea que puedo representar números en general fraccionarios. ¿Sí? Perfecto. Y el rango, fíjense, en cuanto a la magnitud, es enorme, ¿no? Esa notación es la notación científica, no sé si todos están familiarizados, dice menos 3.4, etcétera. La E quiere decir 10 elevado a más 38, ¿sí? Por el lado negativo y también se va por el lado positivo, también a una cantidad similar, pero de un número positivo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, no sé si más o menos a nivel conceptual se está quedando claro. Ya vamos a ir, por supuesto, a practicar con el Tinkercad, ahí lo vamos a ver más en detalle. ¿Sí? Pero esto es como para ir introduciéndonos conceptualmente en estos conceptos. ¿Sí? Variable, tipo de datos, ¿sí? Cómo se declara una variable. Eso es lo que estamos tratando de detallar un poquito más, porque ya, como dije, veníamos trabajando con este concepto desde los programas en Tinkercad con bloques gráficos. ¿Sí? Bien, vamos a pasar ahora a la otra diapositiva. Bien. Dentro de estas estructuras de datos que nosotros podemos manejar, hay una estructura muy, pero muy importante cuando se necesita resolver problemas de mediana complejidad, que como yo decía al principio, no tenemos disponible
cuando trabajamos con los bloques gráficos, con la programación gráfica en bloques, por ejemplo, con el Tinkercad. Así que si nosotros necesitamos recurrir a estas estructuras de datos, los arreglos, necesariamente tenemos que ir a programar con el código de texto, ¿sí? Con el lenguaje Arduino. Bien, bueno, ¿qué es una variable arreglo? Que también, con el nombre en inglés, se la conoce como array, y desde un punto de vista matemático, como vamos a ver ahora, también se la conoce como matriz o como vector, dependiendo del caso. Pero ¿cuál es el concepto? Y bueno, es una colección ordenada de datos del mismo tipo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un conjunto, son varios datos que están ordenados en alguna posición, ¿sí? Y que son del mismo tipo. Eso sería lo más importante para tener en claro qué es un arreglo, ¿sí? Son entonces colecciones ordenadas de datos del mismo tipo. O sea, yo puedo tener un arreglo de números de tipo int. Puedo tener un arreglo de tipo char, ¿sí? O puedo tener un arreglo de tipo byte, etcétera, o de tipo float. Pero no puedo mezclar los tipos dentro de un arreglo. Todos tienen que ser del mismo tipo. Bien, esa es digamos, una propiedad muy importante que hay que tenerla en cuenta. ¿Cómo accedo? ¿Cómo puedo manipular cada uno de los datos de un arreglo? Y ahí es donde entra la otra cuestión importante de un arreglo, que son los índices, ¿sí? Que representan la posición dentro del arreglo, porque dijimos que los datos están ordenados, están en algún orden, ¿sí? Entonces, yo puedo acceder a los datos a través de la posición que ocupan dentro del arreglo. Y ahí se abre un abanico de posibilidades, porque la posición se las puede representar con un índice o con más de uno. Puedo representarla con 2 índices, con 3, etcétera, dependiendo de la necesidad. Lo más usual es representar con un índice, y en ese caso se lo suele llamar vector. Desde el punto de vista matemático, sería una lista de valores, ¿sí? Lineal, ¿sí? Ubicados en posiciones consecutivas, como vemos acá en el esquema, ¿sí? Fíjense en que en este esquema de acá abajo tenemos la representación de lo que sería un vector, ¿sí? Cada elemento está a continuación del otro, ¿sí? En este caso sería un vector que tiene 8 elementos, 8 datos. Bien, y cada uno se lo identifica con un índice que representaría la posición dentro de esa estructura, ¿sí? ¿Cómo se representan los índices? Y bueno, se los representa con números enteros, empezando por el 0. O sea que la primera posición es el 0, la segunda es el 1, la tercera es el 2, etc. Por eso van del 0 al 7 en este ejemplo que tiene 8 elementos, ¿sí? Bien, cuando tenemos 2 índices, estamos frente a lo que podríamos llamar, desde el punto de vista matemático, una matriz o una tabla, ¿sí? Donde para poder acceder a un elemento necesitamos especificar 2 índices, un índice de filas y un índice de columnas, ¿sí? También se representan siempre con números desde el 0. Así que si yo quisiera acceder, por ejemplo, a este casillero, a este elemento, tendría que decir el elemento que está en la fila
3 y la columna 6. Y de esa manera puedo acceder a ese elemento. ¿Sí? Bueno, podemos también tener más índices, ¿no? No es muy común, no es muy usual, pero el lenguaje permite definir más de 2 índices. ¿Sí? Bueno, lo importante cuando uno declara una variable de tipo arreglo, como bien lo dice acá en este recuadro, la sintaxis del lenguaje Arduino exige que se ponga primero el tipo de los elementos, ¿sí? Después el identificador de la variable, y entre corchetes se pone el tamaño del índice. Si fueran varios índices, hay que poner varios números entre corchetes, uno para cada índice. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos este vector, que podría ser un vector de tipo int, ¿sí? El nombre sería vector, y el tamaño sería 8. Pero recordemos que los índices van a ir de 0 a 7, si el tamaño es 8. ¿Sí? Porque la posición 8 ya va a estar afuera del rango de ese arreglo. Bien, lo mismo para el caso de una matriz. Fíjense, por ejemplo, supongamos que le llame matriz a la variable y supongamos que sea de tipo entero. Entonces sería int matriz, y como tengo que especificar el tamaño de las filas y el tamaño de las columnas, se pone de esta manera. Entre corchete primero la fila y después entre corchete las columnas. ¿Sí? En este caso, 4 por 8. ¿Sí? 4 filas por 8 columnas. ¿Mm? Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para ir al Tinkercad y probar algunas de estas cuestiones que estamos diciendo acá. Declarar algunas variables, ver qué pasa, cómo se comportan, antes de continuar, ¿no? O sea, porque lo importante es que se vaya afianzando estos conceptos con ejemplos prácticos. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces vamos a compartir nuevamente pantalla, pero ahora me voy a dirigir al Tinkercad. ¿Sí? Vamos a ir al Tinkercad. Perfecto. Bueno, vamos a ir a la página de inicio del Tinkercad. ¿Sí? Vamos a crear un nuevo circuito. ¿Mm? Muy bien. Ya sabemos que para poder hacer cualquier programa, necesito mínimamente arrastrar al editor de circuitos, ¿sí? A esta parte que sería el editor de circuitos, necesito arrastrar la placa Arduino, ¿sí? Perfecto. Entonces ahí recién podemos entrar a código, ¿sí? Y bueno, vamos a trabajar directamente con el código de texto, ¿sí? Bien. Perfecto. Bueno, esto que tenemos acá, que es por defecto lo que aparece, lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar. Y vamos a empezar de cero. También esto lo vamos a borrar. Bien. Bueno, perfecto. Ahí estamos frente a lo que sería
la estructura vacía de un programa en Arduino, ¿sí? Ahí tenemos los dos bloquecitos, las dos funciones, la función setup y la función loop, que son obligatorias, ¿sí? No puedo tener un programa que le falte el setup o que le falte el loop. Aunque esté vacío, no importa si están vacíos, si no tienen nada adentro, ¿sí? Pero tienen que estar. Perfecto. Bueno, yo voy a trabajar directamente en el setup porque lo que quiero es mostrarles cómo se visualiza los distintos tipos de variables que hemos presentado recién. Entonces, voy a hacer algo muy sencillo. Vamos a trabajar con el monitor serial para visualizar los valores de las distintas variables, ¿sí? Entonces vamos a comenzar inicializando el terminal o monitor serial, ¿sí? Con la función serial.begin, ¿sí? Recuerden que lo primero que hay que hacer para poder utilizar el monitor serial es ejecutar la función begin que está dentro del objeto serial, ¿sí? Bien. Y acá ponemos la velocidad de transmisión, que normalmente se pone 9600, pero se podría poner otros valores. Eso en principio no tiene demasiada importancia. Bueno, ahí ya tenemos habilitada el monitor serial. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar por el tipo char. Vamos a declarar una variable char. Entonces se escribe el tipo, después se escribe el nombre de la variable, el identificador, supongamos que le llame car1. ¿Sí? Bien, perfecto. Yo puedo, en la declaración, darle un valor inicial. ¿Sí? Le puedo dar un valor inicial. ¿Cómo se hace eso? Con el operador igual. Con el operador igual, yo puedo asignarle un valor a esa variable en el mismo momento que la estoy declarando, que la estoy definiendo. Después también le puedo dar valores con el igual, pero ya no hace falta poner el tipo, ¿sí? Pero en el momento de declararlo yo le puedo dar lo que sería el primer valor de la variable. Bueno, ¿qué valor? Le vamos a dar un valor de tipo carácter, pero también podríamos, como hemos dicho, darle un valor de tipo entero, dentro del rango menos 128 a 127. Bueno, vamos a empezar dándole un valor de tipo carácter. Cualquier carácter, supongamos el que teníamos ahí de ejemplo en la diapositiva, el carácter A mayúscula. Un detalle de sintaxis muy importante es que los caracteres se colocan entre comillas simples, ¿sí? Comillas simples. Tengan cuidado porque es la comillita derecha, no esta comilla, digamos, a ver si la puedo acceder desde acá. Fíjense, ahí, no sé si se visualiza, la comillita esa inclinada. ¿La ven? Sí, profe, se ve. Sí se ve. Perfecto. Entonces, esa comillita inclinada no es, ¿no? Tiene que ser la comillita simple, que está bien derechita, que normalmente en los teclados, bueno, en el teclado de mi notebook, está junto con el signo de pregunta, ¿no? Bueno, por supuesto depende del tipo de teclado a dónde la van a encontrar. Pero bueno, eso es un detalle porque si no, les va a dar error si utilizan otro símbolo, ¿sí? Bueno, se coloca entre comillas simples. Perfecto. Ahí está. Recuerden siempre el punto y coma. ¿Ah? Recuerden el punto y coma. Perfecto. Bueno, ahí tenemos
ahí tenemos ya la primera variable declarada y con un valor concreto, A mayúscula. ¿Sí? El carácter A mayúscula lo hemos guardado en esa variable. Bueno, a ver, ¿cómo se visualizará eso? ¿Con qué voy a visualizar? ¿Con qué instrucción? ¿Con qué sentencia? En realidad, ¿con qué función del serial? ¿Cómo era? A ver si se acuerdan, porque ya lo hicimos varias veces a este. Para mostrar por el monitor serial. ¿Qué orden se utiliza? ¿Mm? A ver, alguno que me diga, o si lo quieren escribir ahí en el chat, porque eso es algo que ya lo vimos. Ya tendrían que saber. ¿Mm? A ver si alguien lo quiere escribir en el chat, o decírmelo. ¿Mm? Era una función dentro de el objeto serial. Así que se escribe serial punto, ¿y cómo era el nombre de la función? Para mostrar en el monitor serial. Para Print, ¿no enviar. era, profe? ¿Ah? Print, Exacto. LN, Print. creo Puede que ser era. print. Muy bien, muchas gracias. Puede ser print o print ln. Recuerde que print no salta a la otra línea una vez que escribe en el monitor. Y print ln, print line, salta, después de escribir, salta a la otra línea. Bueno, yo voy a poner print ln, porque quiero que haga eso, ¿no? De saltar a la otra línea. Bueno, entre paréntesis, vamos a colocar el nombre de la variable, que sería car1. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a simular este código y lo que vamos a ver, ¿sí? Acá vamos a abrir el monitor, iniciar simulación. Bueno, ¿qué hizo? Mostró el valor de A, escribió el valor de A en el monitor serial. Perdón, el valor de car1, el valor de la variable car1, que es el carácter A mayúscula. ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo acá, en vez de poner A, entre comillas, le pongo el código correspondiente? ¿Cuál era el código de la A mayúscula? Ahí yo se los mostré en la diapositiva. A ver si alguno tiene memoria y me dice cuál era el numerito. El código de la A mayúscula. ¿Mm? ¿Ninguno se acuerda? Capaz que, bueno, capaz que no prestaron atención ahí al numerito. ¿Ninguno? Bueno, el 65. El 65. Así que si yo, perdón, hay que detenerla para poder escribir, ¿no? Ah, bueno, no estaba atento. Ahí Claudio me decía el 68. Ah, cerquita estaba. Estaba cerquita. Es el 65, ¿no? El 65. Perfecto. Bueno, ahí estamos. 65. Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué pasará? Si yo ahora le asigno el número 65, ¿sí? El número 65, y le pido que me muestre. Bueno, veamos a ver qué hace. Y me muestra la A. ¿Por qué no me muestra el número 65? ¿Se entiende? Porque el formato es char. Entonces me va a mostrar siempre con el formato carácter.
¿sí? Con el formato carácter. Ahora, ¿cómo hago si yo quisiera ver el número? Bueno, hay un pequeño truco, le llamemos. ¿Ah? Bueno, yo puedo poner acá, a la par de la variable, le puedo poner un formato, lo que se llama un formato. Les hago una preguntita. ¿Alguno tuvo curiosidad de la primera semana? Yo ahí les puse como material complementario un manual. Un manual de Arduino. ¿Alguno lo estuvo viendo ese manual? ¿Ah? Bueno, el manual ese tiene todo lo que se puede hacer con el lenguaje Arduino. Así que esa va a ser más o menos la Biblia, ¿m? La Biblia para esta religión, ¿ah? de la programación con Arduino. También les puse un material en la clase donde vimos monitor serial. También les puse un material adicional, complementario, donde ahí se describía con bastante detalle cómo funcionan las funciones, no solo print, sino read también. Bueno, hay un formato para ver el valor de la variable en decimal. Se pone coma y se pone la palabrita DEC en mayúscula. DEC. ¿Sí? Si yo agrego ese formato, me lo va a mostrar al número decimal. A ver si es cierto. Efectivamente. ¿Sí? Y por supuesto que si yo acá, en vez de ponerle el número, le pongo la letra, ¿sí? Le pongo la letra, y lo mismo, me va a mostrar el número correspondiente. No me va a mostrar el carácter, me va a mostrar el código, el número. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo? Bueno, yo supongo que sí. Perfecto. Bueno, si hay algo que no entiendan, les pido por favor que me interrumpa porque es muy importante, porque estos son cuestiones muy básicas, pero que las tenemos que comprender para después utilizarlas correctamente. ¿Sí? Bien. Bueno, también hay otro formato, que me permite ver no en decimal, sino en hexadecimal. ¿Sí? A ver, veamos qué hace. Me muestra el número, pero en hexadecimal. ¿Se acuerdan lo que es el hexadecimal? ¿Alguno se acuerda o vio, sabe qué es el hexadecimal? Los números en hexadecimal, porque nosotros nos manejamos normalmente con decimal, con el sistema decimal, ¿no es cierto? Eventualmente el sistema binario es muy conocido, pero el sistema hexadecimal, ¿con cuántos dígitos trabaja? ¿Lo conocían al sistema hexadecimal? ¿Mm?
A ver, perdón. Perfecto. Sí, no, lo que pasa es que tenía desactivada la barra porque me molesta por ahí la barra del Zoom y ya no estoy atento al chat. Ya lo voy a dejar abierto al chat porque, bueno. Perfecto, sí, es así. Es un sistema de numeración que combina dígitos con letras, con las letras de la A a la F. O sea, el sistema binario utiliza el 0 y el 1. El sistema decimal utiliza el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El sistema hexadecimal, como necesita 16 símbolos, ¿sí? Muy bien ahí lo que han puesto. La F representa el 15. Muy bien. ¿Por qué? Porque se va desde el 0 al 9, ahí son 10. Y cuando yo quiero representar el onceavo, y ya necesito la letra A, se empieza en orden alfabético, así que el onceavo es la letra A. El doceavo es la letra B. ¿Sí? Bueno, contando desde el 0 sería el 0, etcétera, 9, bueno, el 10, que sería el onceavo, si lo contamos, bueno, pero para no complicar, digamos, el 10 sería la A, el 11 sería la B, el 12 sería la C, el 13 la D, el 14 la E y el 15 la F. Bueno, en este caso, el 65 se transforma en 41, pero es 4-1. ¿Ah? Ahí no aparecen letras porque, bueno, no hace falta. Bien. A ver, pongamos acá otro número directamente, supongamos el 100. A ver, ¿qué será el 100? El 100. ¿Cómo se escribirá el 100 en hexa? ¿Ah? O sea, lo podemos usar al Arduino como un conversor de, de decimal a hexa. Medio complicado para el uso, para convertir, ¿no es cierto? Pero bueno, lo podemos usar. Ah, miren, el 64. El 64. ¿Mm? Y si yo pongo acá, por ejemplo, el 115. ¿Ah? A ver, alguno que para que aparezca letra, ¿cuál número será? Bueno, por ejemplo, el 115. A ver, ¿cuál es el 115? Y no logro uno que tenga letra. A ver alguien que me diga, ¿cuál tendría letra? Por ejemplo, el 255. El 255, si yo pongo acá el número, o el 127, para no salirme del rango de... ¿ah? Bien, 127. A ver, ¿cómo se escribe el 127 en... Fíjense en el 7F. 7F. Ese sería el número 127. ¿Ven? Bueno. Perfecto. Ahora, fíjense, otro detalle. Vamos a volver un poco acá al decimal para no complicarnos. ¿Sí? Vamos a volver al decimal. Fíjense que si yo acá coloco, ¿cuál era el rango de los char? El rango de los char mejor dicho, de menos 128 a 127. ¿Qué pasa si yo le escribo un número mayor que 127? ¿Qué pasará? A ver, ¿alguno sabe? A lo mejor saben, por eso pregunto. ¿Alguno sabe qué pasa si yo le pongo un número mayor que 127? ¿Qué va a ocurrir? ¿Me dará error? Podría ser. ¿Alguno sabe qué ocurre? Los rangos de los números enteros,
se dice que son cíclicos. ¿Por qué? Porque cuando uno se pasa de uno de los extremos del rango, es como que vuelve al principio del rango. ¿Se entiende la idea? Por eso dice circular. Son cíclicos, circulares, circular. Si yo ahora acá le pongo 127, perdón, si le pongo 128, me estoy pasando en 1. Entonces va a volver al principio del rango. ¿Y cuál es el principio del rango? ¿Qué número era el principio del rango? Negativo era, profe, ¿no? Sí, ¿qué numerito negativo era? El 127. Creo que era. No, era el menos 128, justamente porque como son 256 y está el 0 en el medio, tenemos 127 para los positivos y 128 para los negativos. Normalmente se le pone uno más a los negativos, ¿no? Porque está el 0. El 0 ocupa un lugar, digamos. Son 256 en total. 127 para los positivos, más el 0 y más 128 para los negativos, ¿no? Bien. Entonces sería el menos 128. Y efectivamente, fíjense, menos 128. Y si yo le pongo 129, ¿qué numerito me va a tomar? ¿Mm? Menos 127. Muy bien, perfecto. Se entendió entonces la idea, ¿no? Es cíclico. Es cíclico. ¿Sí? Si yo le puedo poner acá cualquier número, no me va a dar error. Y fíjense que eso es un problema, que no me dé error. Por un lado. Puede ser una ventaja, ¿no? Puede ser una ventaja. Hay muchas cuestiones de cálculo que estos rangos así circulares facilitan mucho algunos problemas de cálculo. Pero fíjense que si yo no me doy cuenta y me paso del rango, se pueden producir errores garrafales en los cálculos. ¿Se entiende? Porque yo, por ejemplo, si yo multiplico 64 por 3, ¿cuánto es eso? 192. Bueno, pero resulta que si yo trabajo con un char, o vayamos a trabajar con un byte, que también tiene su rango muy acotado, ¿no? Bueno, si yo me paso del rango, el resultado no va a ser el esperado. Entonces, por eso es muy importante que uno sepa estos detalles, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, entonces, ahora, a ver, ¿qué otro detalle podemos ver? A ver, supongamos el código 126. A ver, ¿qué carácter será el código 126? Le saquemos esto para que veamos el carácter, ¿no? Veamos el carácter. A ver. Perfecto. Fíjense que es el símbolo de la ñ, ¿no? Nunca me acuerdo, tiene un nombre, pero nunca me acuerdo el nombre. No sé si alguno de ustedes se acuerda cómo se llama el símbolo ese, pero es la tilde de la ñ, ¿no? Bueno, ese es el código 126. Fíjense, por el uso y por también los años que llevo trabajando con esta temática, me acuerdo un montón de códigos de memoria, ¿no? Por ejemplo, el código del arroba, ¿sí? Es el 64. Bueno, me lo acuerdo por la cantidad de veces que lo he usado, ¿no? Fíjense en ahí, si yo pongo el 64, me da el arroba. ¿Sí? Bueno,
Ahora al revés, si yo acá pongo, por ejemplo, la ñ mayúscula, ¿sí? Fíjense que si yo pongo la ñ mayúscula, ¿sí? Que no es lo mismo que la ñ minúscula, obviamente. Y si quiero poner ahora, para ver el número, tengo que poner el formato decimal, ¿no? Bien, entonces ahí voy a ver el código de la ñ mayúscula, que es menos 111. Menos 111. Bien. Y el de la ñ minúscula, ya lo habíamos... A ver, una letra con acento, por ejemplo. Si yo pongo la A con acento, no es lo mismo que la A sin acento, por supuesto, ¿no? Tienen distintos códigos. Así que es menos 95. Menos 95. ¿Y la A sin acento? A ver. No sé por qué me parece que es 95. ¿La casualidad o está hecho así a propósito? No, 97. Estaba cerquita. Me acordaba que era 90 y algo. Bueno, bien, no creo que valga la pena, digamos, dedicarle más tiempo a esto. Lo que me interesaba era que se entienda bien cómo se maneja el tipo char, ¿no? Que es un tipo muy particular porque, como les decía, maneja dos formatos simultáneamente. ¿Ah? Puede manejar el formato entero y el formato carácter. ¿Sí? Bien, bueno. Hoy les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia porque nos vamos a pasar de las 4:30 debido a que hemos empezado tarde por el inconveniente que yo he tenido, así que les pido disculpas y nos vamos a extender un poquito más, ¿sí? Para poder completar por lo menos la primera parte y ya el viernes seguiremos, obviamente, con la temática. Bien, entonces ahora, ya un poquito más rápido, porque ya es como que si se entendió esto, ya yo voy a ir un poquito más rápido. Vamos a probar con los otros tipos, ¿sí? Supongamos un tipo IN, ¿ah? El tipo IN, obviamente que acá tengo que ponerle ya valores numéricos. ¿Eh? El valor numérico podría ser 498, por poner cualquier valor. Bueno, acá ya no tiene sentido ponerle en decimal porque ya los números se van a ver como números. ¿Sí? Así que directamente ahí voy a ver qué es lo que me muestra, ¿no? Vamos a borrar acá el monitor. ¿Sí? A ver, veamos a ver qué me muestra. Si yo le pongo así directamente una variable de tipo int, ¿sí? Y bueno, me muestra obviamente el valor, ¿no? Me muestra el número, el valor. Ahora, de nuevo, si yo me excedo del rango, el rango, si ustedes se fijan ahí en la diapositiva, es 32.767. El máximo, ¿sí? 32.767. Bueno, si yo le pongo 32.767, no hay problema, me muestra 32.767, que es lo que uno espera, ¿no es cierto? Pero si yo le pongo un numerito más, ahí se va al otro extremo, que es justamente el menos 32.768. Entonces, ojo con eso, porque cuando yo trabajo con números enteros y hago operaciones matemáticas, ¿sí? Supongamos que multiplique, a ver, lo hagamos, para que se entienda cuál es el problema y el cuidado que hay que tener. Supongamos que yo ponga 2 por, el por es el asterisco, por 40.000. Perdón, por 20.000, por 20.000. Por 20.000. 2 por 20.000. ¿Cuánto es 2 por 20.000? 40.000. Bueno, veamos a ver qué me dice. ¿Se dan cuenta?
me da como resultado menos 25.536. Nada que ver. ¿Se dan cuenta el error que podemos llegar a cometer? ¿Se entiende? ¿Sí? Así que hay que tener cuidado con eso. Bien. Supongamos ahora el otro tipo que era el byte. ¿Ah? Hubiéramos empezado con el byte primero. El byte también tiene un rango que ocupa un byte, igual que el char, pero acá es únicamente número, entero. Y va de 0 a 255. Por lo tanto, acá yo podría ponerle, para probar, bueno, 254, por poner cualquier valor, y bueno, ¿qué es lo que voy a ver? Y bueno, el 254, ¿no? Obviamente. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo 256? 256. Y me da el primer valor del rango, que es 0. ¿Se dan cuenta? El 256 vuelve y es el 0. ¿Sí? Bien. Y si yo pusiera, a ver, probemos, porque esto es lo más divertido, entre comillas, de la programación, que uno puede probar y no se va a romper nada, ¿no? A lo sumo me va a salir un mensaje de error. ¿Me entienden? O sea, hay que probar siempre. Todo hay que probar. ¿Qué pasará si yo le pongo un número negativo? ¿Ah? Supongamos que le asigne un número negativo, -1, por ejemplo, -1. A ver, ¿qué va a pasar? Si yo le pongo -1. ¡Epa! Le puse -1, me salí del rango, pero al revés. ¿Qué hizo? Volvió por el otro extremo. ¿Se dan cuenta? También con los números negativos va a volver al otro extremo. O sea, si yo me salgo del 0 para la izquierda, ya me voy a los negativos. O sea, el -1 vuelve al extremo que era 255. Y por supuesto que si yo le pongo -2, obviamente se va a ir al 254. ¿Se entiende? Bueno, eso es así. Así funcionan los números enteros que son con un rango acotado. Cuando uno se sale del rango, para un lado o para el otro, son cíclicos, son circulares. Vuelve a entrar por el otro lado, digamos. Bueno, perfecto. Veamos ahora el tipo long. Cuando uno quiere trabajar con números muy grandes, bueno, para eso está el tipo long. ¿Sí? El tipo long, si yo acá le pongo, qué sé yo, cualquier número, bueno, grande, digamos, 2.340.000, no sé, 2.340.987, por poner cualquier cosa, ¿no? Bueno, efectivamente, el valor ese está dentro del rango, lo va a representar perfectamente igual, ¿sí? Pero bueno, si yo ahora quiero de nuevo probar y salirme del rango, ¿sí? Bueno, ya sabemos que el rango era 2.000 y tantos millones, ¿no? Así que ahí, si yo le agrego 3 ceros, es muy probable que ya me haya salido del rango, ¿no? Así que ahí lo simulemos y veamos. Si no me muestra el mismo número es porque nos salimos del rango. Y sí, efectivamente, me salí del rango y vuelve por el otro extremo, que sería negativo, ¿sí? Por el otro extremo del rango y empieza a recorrer al revés. Bueno, perfecto. Creo que quedó claro. Ahora veamos por último el float, que es el tipo real, le llamemos, o sea, con parte entera y parte fraccionaria. ¿Sí? Supongamos
que declare float, la variable, ¿sí? Acá, si yo escribo, supongamos un número cualquiera chico nada más, 45, por ejemplo, veamos a ver cómo me lo muestra. Vamos a borrar acá para que quede más. El número 45. ¡Epa! Me da un error. ¿Qué pasó? ¿Mm? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué dice? Empecemos a interpretar los mensajes de error, ¿no? Porque esto nos va a ocurrir muchas veces que se interrumpa con mensajes de error, ¿no? ¿Qué dice? A ver, ¿alcanzan a ver ustedes lo que dice ahí abajo? ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Ah, bueno, no, pensé que en el chat me estaban diciendo. ¿Se alcanza o no se alcanza a ver? Sí se ve, profe. Sí, sí, perdón, disculpen que justo me estaban entrando una. Sí se ve, perfecto. Bueno, a ver, buenísimo. Veamos, volvamos de nuevo al código. Bien, sí se ve, perfecto. A ver que oculte la barrita. Ahí está, perfecto. Bueno. Bueno, él dice, por supuesto está en inglés, ¿no es cierto? Pero bueno, yo más o menos, además es muy sencilla, las palabras se entiende. En la función setup, dice que ahí se ha producido el error dentro de la función setup. Y dice que el error que encuentra, el primero es el error normalmente real que ha pasado, ¿no? Porque recordemos que el Arduino es un compilador y en realidad va recorriendo todo el programa y cuando encuentra un error lo arrastra y puede mostrarme un montón de mensajes de error, pero a lo mejor el error es uno solo. ¿Se entiende la idea? Así que el primero es el que uno tiene que ir solucionando uno por uno los errores y probando a ver si ya está. Bien, perfecto. Dice, error, float was not declared in this scope. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que yo escribí mal la palabra. Escribí mal, no es float, es float. ¿Ah? Bueno, ¿se entiende? Bueno, ese, digamos, es el error. Pero después, si ustedes observan, si ustedes se fijan, después dice una sugerencia, me está diciendo, no sea tonto. Casi me dice eso, ¿no? No, ¿cómo va a escribir float? Es float. Bien, me sugiere, porque capaz que sea otra cosa lo que yo quería escribir. Bien, y bueno, y por supuesto después me dice que la variable car1 no está declarada, y sí, porque encuentra la variable car1 y no está declarada porque no se pudo completar la declaración porque yo escribí mal, ¿sí? Y me sugiere ya cualquier cosa, porque ya no, me dice una sugerencia es ponerle CBRT. Bueno, eso es como una sugerencia de cambio de nombre de variable, pero digamos que ya no tiene nada que ver con el problema, ¿no? Bien. Bueno, veamos. Lo corrijamos. Perfecto. Ese era el error. Y lo simulemos de nuevo. A ver ahora qué pasa. Muy bien. A ver, abramos el monitor porque estaba cerrado. Perfecto. Fíjense en cómo me muestra. Yo le puse 45. Yo no le puse 45.00. Yo le puse 45. Pero el tipo float sí o sí maneja la parte decimal. Por lo tanto, siempre me va a mostrar con cifras decimales. ¿Sí? Si yo le pongo 45, a ver, lo vemos ahora, si yo ahora le pongo 45 puntos, supongamos, 3, 4, 1, ¿sí? Cifras decimales,
y simulo a ver cómo me lo muestra. Me muestra las dos primeras cifras nada más. Bueno, ese es otro detalle, pero ahí ya tiene que ver con la, con la función println, que por defecto me muestra los dos decimales y me va a redondear, porque fíjense que si yo ahora, en vez de 341, le pongo 346, veamos qué valor me da. Me da 335. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Me lo redondea para arriba cuando pasa del 5. El dígito, ¿sí? Me lo redondea al anterior. O sea que en vez de 34 me pone 35. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, para ir terminando ya con esta primera parte, vamos a trabajar ahora con la variable arreglo. Con la variable arreglo. Vamos a declarar un arreglo, en primer lugar, un arreglo de tipo char y un arreglo carácter, ya que el primer tipo que hemos visto es char, vamos a declarar un arreglo de tipo char. ¿Cómo sería un arreglo de tipo char? Y bueno, tengo que poner el tipo, ¿sí? Después tengo que poner el nombre de la variable. Supongamos primero que vamos a declarar con un solo índice, lo que se llama normalmente un vector. Supongamos que le llame a ese vector, que le llame cadena. ¿Ah? Le voy a llamar cadena porque es el nombre que se da normalmente cuando tenemos un vector de tipo char. Es lo que se llama una cadena de caracteres, ¿sí? Una cadena o string en inglés, string o cadena de caracteres. Bien, supongamos que yo le llame cadena, ¿sí? A la variable. Bueno, también acá se le puede poner valores, pero los valores acá se los tiene que encerrar entre llaves, porque son varios valores, ¿sí? Varios valores, ¿sí? Y tenemos que poner, perdón, después del nombre, entre corchetes, el tamaño. ¿Ah? ¿Se acuerdan que era el tamaño? Supongamos 5. Bien. Entonces ahí estoy diciendo que la variable esta cadena va a tener 5 caracteres. ¿Cómo se escriben los caracteres? Ya dijimos con comillas simples. Así que supongamos que yo escriba la H mayúscula, se separa con coma, después escriba la O minúscula, ¿sí? Separo con coma, después la L, separo con coma, y por último la A, ¿sí? Perdón, la A, bien. Y cerramos ahí la llave. Bueno, no hace falta poner todos esos espacios, ¿no? Yo lo puse para que quede más claro, nada más. Bueno, ahí he guardado una secuencia de caracteres, ¿sí? Lo que sería una cadena de caracteres, que si yo las leo a todas las letras seguidas, sería la palabra hola. ¿Se entiende? Bueno, pero es la letra H, la letra O, la letra L, la letra A. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa si yo ahora pongo acá que me escriba el valor de cadena? Vamos a borrar, ¿sí? Que me escriba el valor de cadena. Y vamos a simular. ¡Oh, sorpresa! Me escribe todas las letras seguidas. Me escribe el valor hola. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero escribir únicamente la letra O? ¿Cómo tendría que hacer? Tendría que poner entre corchetes, la posición donde está la letra O. ¿Y cuál es la posición donde está la letra O? A ver en el chat si alguno me quiere poner cuál es la posición de la O.
1, profe. 1, muy bien, porque recordemos que empieza con 0. La primera posición es 0. La segunda va a ser 1. Muy bien, entonces ahora me va a mostrar la O. ¿Se entiende? Bueno, estamos probando. Así que, ¿qué pasará si yo vuelvo de nuevo y dejo cadena, pero ahora le pongo coma dec? ¿Qué pasará? ¿Sí? Porque recién cadena me mostraba todas las letras. Y si yo ahora le pongo dec, veamos, me da error. ¿Mm? Me da error. A ver, ¿qué dice? Y bueno, me dice que no puede machear, significa mapear. Mapear significa hacer una correspondencia entre un valor y otro valor. ¿Sí? Mapear un valor que tiene un formato en otro formato, por ejemplo, ¿no? Dice que no puede machear esta función, es decir, que tenemos caracteres por un lado y tenemos un número entero por otro. ¿Sí? Bien, ahí estamos frente, ahí fíjense en que me muestra, ¿sí?, los valores. ¿Mm? Y al final, bueno, me muestra otro mensaje, pero que ya no tiene importancia porque el primero es el importante, ¿sí? El primer valor es el importante. Bueno, si yo quisiera ver uno por uno, ahí ya tenemos que recurrir a lo que vamos a ver ya la próxima clase, que son las estructuras repetitivas, ¿sí? Las estructuras repetitivas me van a permitir, por ejemplo, recorrer un arreglo para ir viendo cada uno de sus valores, ¿sí? De tal manera que yo pueda ver, si quiero, ¿sí?, los códigos de cada una de las letras. Bien, pasemos ahora a ver un arreglo de tipo entero, ¿sí?, o de tipo byte. Bueno, probemos con byte, no importa, es lo mismo, cualquier tipo entero. Ahora son números enteros, ¿sí? Yo voy a poner, por ejemplo, en el rango de 0 a 255, supongamos que ponga 10, 3, 7, 19, ¿sí? Como son 5, voy a poner 28. Una secuencia cualquiera de números, ¿sí? De números, de tipo byte. Perfecto. Y le voy a cambiar el nombre simplemente para ser coherente. Le voy a poner, podrían ser edades. Supongamos que sean edades. 10, 3, 7, 19, 28, que sean años, que sean edades. Entonces ahí tengo almacenada 5 edades. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir si yo ahora le pongo que me muestre edades? Edades. ¿Sí? Así, sin nada más, que me muestre todas las, yo quiero que me muestre todas las edades, entonces le pongo edades. A ver qué hace. Vamos a borrar acá. Iniciar simulación. Perfecto. De vuelta me da error, ¿no? Y fíjense que de nuevo el mensaje es parecido al de recién. ¿Sí? ¿Sí? No puede mostrarme, en el caso de variables arreglo numéricas, no me puede mostrar todos los elementos. Únicamente hace eso cuando viene el tipo char. ¿Sí? Bien, entonces si yo quiero acceder a cada uno de los valores y mostrar todos, voy a tener que recurrir también a estructuras repetitivas que vamos a ver después. A continuación, ¿no? Es el tema que sigue.
Bien, pero concretamente, si yo ahora quisiera ver uno de ellos, de nuevo, la idea es poner entre corchetes la posición. Supongamos que yo quiera ver el último, le tengo que poner 4. ¿Sí? Entonces ahí me va a mostrar el número 28. ¿Mm? El número 28. Porque es la posición 4 la que me muestra. ¿Se entiende? Bueno, y eso va a ocurrir con todos los valores numéricos. ¿Sí? Que no se pueden ver directamente, si poniendo el nombre de la variable no me va a mostrar todos los contenidos, sino que tengo que acceder uno por uno. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bien, perfecto, Agostino, no hay problema, ¿no? Ahí después pueden terminar de ver la clase. De todas maneras, ya 10 minutitos terminamos, porque fue la media horita que lamentablemente tuve ese problema y comenzamos tarde, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, con esto ya tenemos ejemplos de lo que sería un arreglo con un solo índice. Para terminar con esto de las estructuras, vamos a ver un arreglo con dos índices, ¿sí? Podría ser que nosotros tengamos lo que sería una matriz o una tabla, ¿sí? Y podríamos tener en esa tabla, ¿sí?, algunos datos que tengan que ver con la edad y con el género. ¿Ah? Supongamos femenino y masculino. ¿Sí? O sea que tenemos edades que tienen que ver, edades de mujeres y edades de hombres. Supongamos que sea esa la situación. Entonces yo podría definir las columnas, podrían ser el género, supongamos que sea 2, femenino, masculino, ¿sí? Y las columnas que sean la cantidad de personas, ¿sí? Supongamos 5. Bien. Entonces ahora, ¿sí?, la columna 0, perdón, la fila 0 va a corresponder a uno de los géneros, supongamos femenino, y la 1 podría corresponder al masculino, ¿sí? Eso es una codificación que yo tengo que hacer, porque no puedo mezclar, digamos, caracteres con números. En realidad, bueno, los índices son numéricos, así que no puedo poner índices que no sean números. Bueno, en definitiva, hecha esa aclaración de que el 0 correspondería femenino, el 1 masculino, yo voy a poner ahora las filas y también se las encierra entre llaves. Así que lo que tendría acá sería la fila correspondiente a las mujeres y después tendría que poner la otra fila correspondiente a al género masculino. Supongamos que sea, qué sé yo, esta disposición 4, 56, 12, no importa, ¿sí? 2, 4, 5, ¿sí? 6. Bueno, y ahí tenemos que cerrar lo que sería el arreglo, ¿sí? La matriz. Bueno, entonces ahí tenemos dos filas, ¿sí? Así se va colocando, ¿sí? Vamos a sacar un poquito los espacios para que quede más compacto, ¿sí? Porque no es necesario poner los espacios, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos dos filas que, si yo quisiera visualizarlas mejor para que quede como más ordenado, como se visualizaría una matriz, puedo pasar todo esto a la línea de abajo, ¿sí? Y podríamos acá escribir así. ¿Se entiende? Es lo mismo. Es lo mismo. Nada más que ahí yo puedo visualizar mejor, ¿sí? Visualizar mejor lo que son las columnas y lo que son las filas.
pero se tendría que escribir con esa sintaxis, ¿sí? Si yo ahora quiero, por ejemplo, la edad de la posición, supongamos, el 19, ¿ah? El 19 sería de género femenino, que sería 0, y el otro sería la posición 3, ¿sí? Y eso me va a permitir acceder al número 19, ¿sí? Perfecto, ahí está, 19, ¿sí? O sea que el 19 es la fila 0 y la columna 3, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, de esa manera yo puedo manipular arreglos de más de una dimensión, inclusive podría ser de 3, 4, etcétera, pero lo más usual es de 1 y de 2, ¿sí? Bien, justamente para el componente que vamos a ver ya el próximo viernes, el teclado, ahí vamos a necesitar una matriz para poder seleccionar las teclas que están dispuestas en filas y en columnas, ¿ah? El tecladito alfanumérico que vamos a ver ya el próximo viernes. Perfecto. Bien. Ahora vamos a volver ya para terminar, aprovechando estos últimos minutitos, voy a presentar nada más, como para que ya quede, para que ustedes profundicen, ¿sí? Voy a presentar nada más lo que serían las estructuras repetitivas, ¿sí? Bien, ya con eso terminamos. Bueno, estructura de control repetitiva, ¿sí? A nivel del código de texto de Arduino, se las conoce a estas estructuras, que son 3 básicamente, 3 estructuras, como while, do, como do, while y como for, do. Ese es el nombre, ¿ah? El nombre, que está en inglés obviamente, y tiene que ver con la forma en la que trabajan esas estructuras. Pero en definitiva, ¿cuál es el concepto general de una estructura de control repetitiva? Como bien lo dice acá, es una estructura de control repetitiva o bucle, también se lo llama bucle, es una sentencia o instrucción que permite repetir un conjunto de sentencias cierta cantidad de veces. Esa cantidad de veces va a depender de una condición que se evalúa en cada ciclo. En cada repetición se evalúa una condición, y si esa condición se cumple o no se cumple, de eso depende que se siga repitiendo o que se deje de repetir. ¿Sí? Esa es la idea general. ¿Sí? Es muy útil en muchos casos donde uno quiere repetir una serie de sentencias, como por ejemplo en el caso de la secuencia de los semáforos. Se podría simplificar mucho los programas cuando tenemos secuencias que se repiten, y en vez de escribirlas una a continuación de la otra, la escribimos una sola vez dentro de un bucle, ¿sí? Para que se repitan las veces que sea necesario, ¿no? Bueno, acá tenemos presentada la sintaxis, o sea, cómo se escriben estas estructuras repetitivas para los 3 casos. Para el while, fíjense en que se escribe while, después entre paréntesis, lo que está en rojo sería lo fundamental de la sintaxis. Lo que está en negro, eso se puede reemplazar por ya lo concreto. La condición, bueno, la condición podría ser cualquier expresión con operadores matemáticos, con operadores lógicos, con operadores relacionales, ya lo vamos a ir viendo a todas las posibilidades, pero una condición sencilla podría ser que, que una variable sea mayor que 0, por ejemplo. ¿Mm? Por decir cualquier cosa, ¿sí? Supongamos una variable a, bueno, mientras a sea mayor que 0. Bueno, en el momento que a
no sea mayor que 0, se va a salir del bucle, se va a terminar de repetir. Entonces, la condición se pone entre paréntesis y entre llaves se coloca ese conjunto de sentencias que queremos repetir. Así de simple. Pero también está la do while, que es al revés. Primero se ejecutan las sentencias y después se verifica la condición. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? La diferencia fundamental. Aparte de que esta es mientras y esta es do mientras. Hacer mientras y esta es mientras hacer, podríamos decir. Bueno, la diferencia fundamental es que las sentencias en este do while sí o sí se ejecutan al menos una vez. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y bueno, porque se ejecutan primero y después se verifica la condición. Así que supongamos que la condición se verifique de entrada nada más, y bueno, se ejecutan las sentencias, y como la condición se verifica, se sale. Pero ya se ejecutó una vez. En cambio, acá en el while, supongamos que de entrada se cumpla la condición, y bueno, se sale sin ejecutar ninguna vez las sentencias. ¿Se entiende la diferencia? ¿Ven la diferencia? ¿Mm? Sí, profe. Perfecto. Bueno, y por último, tenemos esta otra que también es muy útil, sobre todo cuando se trabaja con arreglos, ya la vamos a ver, con arreglos, para recorrer un arreglo, por ejemplo, como decíamos recién ahí, que si yo quisiera mostrar todos los valores de un arreglo, para no estar escribiendo uno por uno, ¿no es cierto? Los L', podríamos poner el print ln, lo podríamos poner dentro de un bucle, que podría ser el for. El for es un caso particular del while. Es un caso particular del while. Nada más que está más, digamos, fácil, ¿eh? Más fácil, digamos. ¿Qué hace el for? El for también tiene la condición acá como el while. El while, fíjense que tiene la condición al principio. Acá también el for tiene la condición. Es lo mismo, ¿no? Que con el while. Hay que poner ahí la condición. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Tiene también una inicialización que puede ser la inicialización de un contador. Puede ser cualquier cosa que yo ponga ahí. Cualquier instrucción podría poner como inicialización, pero normalmente se pone la inicialización de una variable para contar los ciclos, que yo quiero repetir, ¿sí? Y después la expresión, esa expresión, normalmente, puede ser cualquier expresión, obvio, pero normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se incrementa el contador. Entonces, si yo empiezo con un valor inicial del contador y lo voy incrementando en cada ciclo, en algún momento, si la condición es que el contador sea menor que cierto valor, cuando el contador supere ese valor, se va a salir. Entonces, esta es la forma más fácil de repetir una cantidad determinada de veces. Supongamos que yo quiera repetir 10 veces. Entonces tendría que poner la inicialización del contador, por ejemplo, en 0, y empezar con la expresión a incrementar el contador. Cada ciclo se incrementa. Entonces, el primer ciclo se incrementa 1, el segundo se incrementa 2, el tercero se incrementa 3. Supongamos que yo quiera repetirlo 4 veces. Entonces, cuando se incrementa a 4, se sale. Entonces, la condición tendría que ser que el contador sea menor que 4. De tal manera que cuando es 4, se sale. ¿Y cuántas veces se repitió? 3. ¿Sí? Perdón, 4. 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Porque se repitió para 0, para 1, para 2, para 3, y con el 4 se sale. Bueno, esa es la forma, digamos, más usual cuando uno quiere repetir una cantidad determinada de veces. Vamos a ir terminando ya con esto, porque ya lo próximo que viene, que es la presentación del módulo teclado, ya lo vamos a ver la próxima clase.
Así que hasta acá llegamos. Muchas gracias. Disculpen porque me pasé del tiempo debido a que tuve ese inconveniente. Vamos a continuar el día viernes presentando los componentes nuevos. Vamos a utilizar ahí también las estructuras repetitivas. Vamos a ir cada vez que necesitemos, ya sabemos algo más, un poquito más de programación, con los arreglos, con las estructuras repetitivas. Y el viernes vamos a presentar, como les digo, estos dos dispositivos, componentes, el teclado y la barrera infrarroja. Y vamos a proponer un desafío que va a ser el control de acceso con contraseña por teclado. ¿Sí? Y, bueno, otros detalles que vamos a ver el viernes. Así que los espero el día viernes a las 14:30, que es el horario normal. Espero no tener este problemita de hoy y que arranquemos a las 2:30, 14:30. La grabación de esta clase va a estar disponible para que la vean las veces que haga falta y sobre todo para los que no han podido asistir. Muy bien, muchas gracias y nos vemos el viernes. Hasta Anden luego, bien. profe. Hasta la próxima, profe. Hasta luego.